Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Stephanie Enaro, analista internacional y buena amiga de este programa. Stephanie, muy buenas Hola, noches. Stephanie. Hola, ¿qué tal, Mari Carmen, Pepe? Un saludo para ustedes y para todo su auditorio. Oye, a ver, Gracias. tu lectura de lo que hoy pasó en Davos, yo digo, casi 2 horas de discurso de Donald Trump, como buen dictador no dejaba de hablar, pero cuéntanos, ¿cómo lo viste tú? Pues mira, hoy en verdad lo que pasó en Davos es un síntoma de lo que está pasando en el mundo. El mundo se está reordenando y Donald Trump ha dejado muy claro que la ley que impera en el sistema internacional en este momento es la ley del más fuerte, ¿no? Y habló de Estados Unidos como un superpoder, y porque son los únicos que son capaces de asegurar Groenlandia. Y aparte también arremetió en contra del primer ministro de Canadá, de los europeos. Entonces está muy claro que el orden internacional que mantenía el mundo estable después de la Segunda Guerra Mundial no solamente está en transición, sino que ya se rompió. Sí, claramente ya se rompió, lo rompió Donald Trump, Stephanie, como bien dices tú, y ahí con Donald Trump, bueno, pues hoy incluso vimos, y fíjate que me llamó la atención, un Davos distinto, un Davos que funcionó como si fuera Naciones Unidas, ¿no? Algo parecido, ahí se dio, pero que al final también Donald Trump cede, a pesar de todo este discurso y todo esto, pues sí cede, dice, no, pues ya no voy a tener una escalada militar en Groenlandia, cede ahí, como que al ver a la Unión Europea que se le puso enfrente, como que ya no quiso realmente avanzar. Sí, así es. Y dijo que él no va a usar la fuerza para tener Groenlandia, pero que quiere negociaciones ya. Y dejó muy claro que si le decían que no, que lo iba a recordar, casi diciendo, si me dices que no, te voy a poner un arancel. Ahora, lo interesante aquí es ver cómo Europa figura como un actor secundario de reparto, no está en el orden mundial, y Donald Trump parece estar reescribiendo el orden global a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces también es rescatable lo que dijo el primer ministro de Canadá, como las potencias medias tienen ese deber de sostener el Estado de Derecho. Pero yo me pregunto, ¿cuál Estado de Derecho si Estados Unidos invadió Irak y no pasó nada? Sí, claro. Y además, no me digas que la ley es la ley. No, o sea, en el caso de Donald Trump no importa que no tenga facultades. Sin embargo, sí fue un discurso que tranquilizó, por lo menos a los mercados, y que finalmente hoy el peso fue la divisa que más se fortaleció frente al dólar, porque tampoco amenazó con salirse del TEMEC, ni lo mencionó, no nos golpeó, sí golpeó a Canadá. Y en ese sentido, tenemos a un Mark Carney que sí fue un verdadero rockstar ayer en Davos, que hizo un discurso que todo el mundo lo felicita, menos Donald Trump, desde luego. ¿Qué va a pasar aquí con el TEMEC, con estas negociaciones trilaterales? Porque hoy, yo creo que más que hace un año, hay una gran enemistad entre Canadá y Estados Unidos. Sí, definitivamente. Y no hay que olvidar que Canadá pues tiene frontera directa con el Ártico, y eso lo vuelve aún más relevante. Ahora, Donald Trump usa el arte de la fuerza para negociar, pero no podemos olvidar que el mundo ya es un mundo multipolar, que está dividiendo como trozos de un pastel, y este es el lado del pastel que le toca a Estados Unidos. Entonces, el TEMEC se puede reconfigurar, pero no creo que se acabe con esta alianza comercial, porque hoy Estados Unidos la necesita tanto o más que todos nosotros. Sí, sin lugar a dudas, yo creo que el TEMEC va a continuar. Hoy lo comentaba la propia presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a decir que, bueno, somos economías totalmente integradas. Entonces, más allá de estas bravuconerías con las cuales empieza Donald Trump de que a mí no me interesa el TEMEC, de que es irrelevante el TEMEC, como lo ha dicho, bueno, más allá de eso, sí sabemos que además él lo negoció y sí sabemos pues que somos su principal socio comercial. Así es, y los estados del sur de Estados Unidos están muy integrados a la economía mexicana, entonces es imposible separar la Unión Económica Norteamericana. Yo creo que sí va a ser sujeta a una reconfiguración, y acuérdense que ya pasamos del nearshoring al friendshoring, y creo que con este todo código ideológico, después de la turbulencia, a México al final le puede terminar yendo muy bien. Oye, y ahora en este contexto, ¿qué va a pasar con Ucrania?
porque ahí estaba, creo que también Volodymyr Zelensky participó en el foro de Davos. Claro, hay que recordar que Estados Unidos ya dejó de enviarle ayuda activa a Ucrania. Ahora los europeos se están haciendo cargo porque para ellos es una guerra local. Y es interesante ver cómo, a pesar de que Estados Unidos ya no manda ayuda activa, los europeos le siguen comprando armas. Entonces, de alguna manera, Estados Unidos se sigue beneficiando de esta guerra y creo, francamente, que Estados Unidos se va a ir relegando, se lo va a ir dejando más a los europeos y Estados Unidos se va a concentrar en el continente americano. Sí, eso es lo que parecería en este tema de geopolítica. Oye, ahora cuéntanos por favor, Stephanie, nos decías de esta pésima relación ya que llevan con Donald Trump, con Mark Carney, pero pues Mark Carney parece que ya se cansó, le agotó la paciencia, le colmó la paciencia ya a Donald Trump con el tema, esta última foto que sacó diciendo que poniendo como que iba a anexar a Canadá en un mapa que tiene, todo lo que ha comentado de Canadá. Creo que en efecto, pues ya Canadá está haciendo su propia relación comercial, pero porque así lo orilló Donald Trump, ¿no? Sí, así es. Y lo que lleva a Mark Carney a ocupar el puesto de primer ministro de Canadá es toda esta fuerza anti-Trump, que justamente surgió después de que Donald Trump dijera que se iba a anexar Canadá justamente por el Ártico, ¿no? Ahora Canadá ha estado más independiente, le ha hablado a los europeos, ha ido incluso a Beijing a negociar tarifas especiales para los autos eléctricos, que eso a Estados Unidos no le está gustando mucho, pero al final de cuentas, Canadá depende tanto como México de Estados Unidos. El 80% de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos. Y hay una frase que tengo muy presente que decía el papá de Justin Trudeau, que es Pierre Trudeau. Él decía que México y Canadá pues tenían en común que dormían con el elefante en medio, ¿no? Pero yo creo que aquí la diferencia es que mientras Canadá dormía tranquilo, México no dejaba de moverse de la cama. Pero hay una muy marcada diferencia en lo que está haciendo Carney y lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Efectivamente, va a China el primer ministro de Canadá y les baja los aranceles a los vehículos eléctricos. China va a Davos y les dice a Europa, yo quiero asociarme con ustedes, inclúyame. Ahorita creo que estaba por negociarse un acuerdo de libre comercio, un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea que ya se cayó, se frenó. Y en México seguimos diciendo, sí, te mando narcotraficantes envueltitos en celofán, que no los pidió pero queda bien con Trump. Nos enfrenta, sí habla de la soberanía de Groenlandia, sí dice que qué buen discurso tuvo Mark Carney, pero no se enfrenta para nada y creo que hace bien, no sé cómo lo veas tú, a Trump. Sí, definitivamente no nos conviene porque tenemos una relación muy asimétrica y estamos en tiempo donde la soberanía ha dejado de ser un concepto fijo y se ha vuelto parte de la negociación de todos los días. La soberanía se negocia a diario en tiempos de Trump y eso nos habla de los tiempos tan inciertos y tan frágiles de los que estamos atravesando en el mundo. Sí, ahora Stephanie, tenemos ya un año de Donald Trump en el poder, un año que ha cambiado la geopolítica, que está cambiando el orden mundial, que ya prácticamente es como si se hubiera anexado a Venezuela, por ejemplo. Pero cuando vemos en cuanto a, por ejemplo, a su moneda, el dólar se está depreciando y depreciando y depreciando, como que a los mercados no lo ven ya como una garantía, y esto muestra pues de que no le está resultando a Donald Trump las cosas. Claro, y ese es un efecto que se viene acrecentando desde la guerra en Ucrania. Ahí vimos cómo el mundo se convirtió en un sistema multipolar, no solo en lo político, sino también en lo financiero. Ya muchos mercados prefieren usar el yuan, por ejemplo, de China como alternativa al dólar. De hecho, China y Rusia comercian desde hace mucho en yuanes. China con Argentina comerciaba en yuanes también desde hace mucho, ¿no? Entonces, esa es una tendencia que se va a acrecentar. Y no solamente el mundo se va a dividir por esferas de influencias políticas y económicas, también tecnológicas, que es otra parte que se ha tocado de una manera muy interesante en Davos. Oye, y otra, ahorita viene la selección, ahorita en noviembre vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos, que es una de las tiradas de Donald Trump con medidas que, por cierto, todavía hoy no concreta, como bajar las tasas de interés a tarjetas de crédito. ¿Cómo ves que tiene, qué tanto repercute toda esta
bravuconería y esta actitud de bullying, de bulero, dentro de los electores de Estados Unidos, porque hay mucha gente que está muy molesta con él. ¿Se reflejará en las elecciones? ¿Perderá los representantes, los diputados y los senadores de Estados Unidos fuerza, los republicanos? Ese panorama es muy interesante porque Donald Trump es tal vez el presidente más impopular a estas alturas del partido desde los tiempos de Bush. Pero lo interesante es que los demócratas son más impopulares internamente incluso que el propio Trump. Entonces, los republicanos tienen todavía más oportunidades de mantenerse al mando en las cámaras del Congreso. Entonces, va a ser interesante lo que va a pasar porque él está enfocado a la política exterior, está descuidando lo interior, pero aún así los demócratas no logran ponerse de acuerdo. Fíjate, porque sería como para que los demócratas estuvieran arrasando, ¿no? Para las próximas elecciones de noviembre. Definitivamente, pero creo que tienen más problemas entre ellos que solucionar. Son como un gigante con muchas voces y tienen que unificarse. De alguna manera, en esta elección pasó prácticamente lo mismo que en México en el 2018. La oposición quedó deslegitimada y fragmentada, y ese es un reto enorme que la democracia estadounidense tiene que enfrentar. Pues queremos agradecer mucho, Stephanie Enano, el que haya estado ahorita con nosotros, y estaremos pendientes a ver qué pasa los próximos días, semanas, a ver qué meses. Stephanie, gracias, un abrazo. Definitivamente, dormiremos con un ojo abierto. Ay, sí, qué barbaridad. Stephanie, gracias. Oye, es que de veras el enero arrancó muy sacudido, y encima de todo con 2 temblores en México, el 2 de enero y el viernes pasado. Sí, pero lo que ha pasado con Donald Trump es que ha todo. cambiado el orden mundial, y en efecto al anexarse prácticamente a Venezuela, al quererse anexar ahora a Groenlandia, entonces, bueno, Está pues vemos malentonado. sí, está Y malentonado. sin límites. Sin Qué límites. bueno que Europa le puso uno muy importante, ¿eh? Pero bueno, y Mark Carney también. Vamos a un corte.